Saludos. Muy buenas noches, eternas lunas para todos ustedes. Hemos dedicado el tiempo a hablar de algunas cuestiones de las que también se tratan en otros espacios, sobre todo en este mes en que es tan provocativo tratar el tema de las brujas. Por eso, y también en un intento de traer algo distinto, pues bueno, yo siento que no tiene mucho sentido comentar algunas cosas que ya se han dicho en otros espacios. Por eso procuramos traer otro tipo de materiales, hablar de otro tipo de textos, hablar de otras circunstancias que de alguna manera pienso que de todas maneras nos llaman la atención dentro de esta serie de temas de extensión de la cultura gótica, donde pues en este mes pues, bueno, ha tocado la situación de las brujas y pues bueno, la idea es que todos nos llevemos algo de este tipo de charlas, de este tipo de conversaciones. De alguna manera, pues bueno, la forma en cómo responden ustedes a esas conversaciones, comentarios o lo que ustedes nos aporten, como ya nos han estado empezando a aportar en el espacio del canal de YouTube, es muy importante. Ahí en YouTube tenemos la oportunidad de que hemos subido algunos de los videos de estas presentaciones en vivo, de los libros del Cuervo, y ha habido personas que pues han estado muy interesadas, sobre todo en cuestiones de índole literaria, de autores que hemos tratado y cosas que queremos traerles y seguir estrellando a todos ustedes, porque sabemos que a ustedes les agrada todo este mundo de lo oscuro y de lo oculto. Y es por eso que el día de hoy, pues bueno, una pregunta que nos podemos hacer de forma perfectamente lógica es, ¿qué hacen las brujas? Magia. ¿Y qué hay en torno a la magia? ¿O qué es lo que podemos nosotros comentar en torno a la magia? Pues muchas cosas desde varias perspectivas, desde la perspectiva de las personas que la practican, desde la perspectiva de quienes simplemente la observan o de quienes han sido, por decirlo de este modo, testigos presenciales de situaciones que tienen que ver con la magia. Pero también, dentro de todas estas visiones, está, por supuesto, la de los historiadores, la de los antropólogos en un dado momento. Y sin duda alguna, ninguno más prestigiado que James George Frazer, quien escribiera La Rama Dorada, no exactamente para hacer este voluminoso compendio de magia y de donde realizó una investigación muy profunda sobre distintas formas en que se maneja la magia en distintos lugares, de la forma en cómo se habla de la magia en distintos espacios. Entonces, de lo que pensaba era simplemente investigar un mito muy específico. Este mito, aquí rápido lo digo porque no es el tema de nuestra charla de hoy, este mito es el conocido como el de la propia Rama Dorada, en donde se decía que un sacerdote dedicado al culto de la Diana, en una de las formas que se conocen en el mito griego como una de las dianas más primitivas, por decirlo así. Hay que recordar que el mito griego se diferencia la forma en cómo se ve a los dioses, pues de acuerdo a las etapas de desarrollo cultural que tuvo este pueblo, y tuvo una etapa en donde evidentemente pues el tipo de creencias realmente pasaban por hasta cierto punto lo que era más primitivo, instintivo y hasta salvaje del espíritu humano en aquel entonces, del espíritu griego en aquel entonces. Entonces todo esto lo reflejaba a su religión. Entonces pues hay un culto a una Diana que requería que un sacerdote se encargara de cuidar un árbol cuya característica era que tenía una rama dorada. Debía enfrentarse a muerte contra cualquiera que intentara llegar a dicha rama dorada. A continuación, si el hombre sacerdote fallecía, en ese momento dejaba de ser el guardián de la rama dorada y tenía que permitir que otra persona
se encargara de ello. Tenía que permitir que hubiera otro sacerdote encargado de esa circunstancia. Este mito fue el que llevó a James George Frazer a investigar varias cosas relativas a la magia, y entre ellas de lo que vamos a hablar, porque pues, evidentemente también pues este es un volumen de consulta, ilustra sobre distintos tipos de conocimiento del que se llama mágico y por supuesto conocimiento mítico. Y también, pues bueno, tiene un índice temático que permite localizar muchos de los elementos que a ti te interesen. Entonces, realmente, pues en mi caso, obviamente no lo he leído completo. Se trata de un volumen que básicamente consulto, es un libro de consulta para distintos elementos. Sin embargo, un par de capítulos, unos capítulos que todos tendrían que haber leído de La Rama Dorada, son los que se refieren a la clasificación de la magia. Para empezar, con respecto a la magia, se empieza comentando que en principio, en general, la magia es simpatética, es decir, que funciona bajo un principio de simpatía. Este principio de simpatía es correlacionar algo que hacemos en la realidad. En este caso, el acto mágico, lo que llamamos acto mágico, es la realización del ritual. Para decirlo de modo muy sencillo, en correlación con lo que se busca o con lo que existe en la naturaleza. Por eso también se habla en algunos círculos de que la magia pues está relacionada a lo que es la naturaleza. Y pues bueno, uno de estos círculos o estas circunstancias que yo conozco de alguna forma por haberlo leído y por seguirlo estudiando, porque me parece un fenómeno sumamente interesante, es la Wicca, por supuesto. En esta magia simpatética hay que distinguir dos, una que se llama magia homeopática, o que también James George Frazer le llama magia imitativa, y la otra que es la magia llamada contaminante. Aunque se puede deducir un poco por los nombres de los dos tipos de magia, hay que considerar que en el caso de la llamada imitativa, el brujo, el mago, sacerdote, chamán, como gustan ustedes llamarle, bruja, llamaremos nosotros en este caso, procura utilizar algo con el objeto de imitar aquello que pretende perseguir y lograr dicho efecto en ese punto. Entonces, nosotros podríamos ver, por ejemplo, dentro de este tipo de magia, de esta magia homeopática o imitativa, un ejemplo como el que nos propone el propio James George Frazer, donde dice, por ejemplo, se nos cuenta que los indios norteamericanos creen que dibujando la figura de una persona en la arena, la arcilla o cenizas, y también considerando cualquier objeto como si fuera su cuerpo y después clavándolo con una estaca aguzada y haciéndole cualquier otro daño, infligirán una lesión correspondiente a la persona representada. Para muchos de nosotros, que hemos visto bastantes películas y filmes de horror, no nos va a resultar de ninguna manera extraño el caso de este tipo de magia, porque hay una magia que ha provocado la fascinación de muchos cineastas, que es la del vudú, que también hay que decir un par de cosas ahí. No es ni tan sencillo ni tan fácil hacer un muñeco de vudú, no puede hacerse de esa forma, y muchas veces se han exagerado mucho las condiciones del uso de estos muñecos con el fin de infligir algún tipo de daño, que también ahorita vamos a platicar un poquito de ese tipo de elementos de la magia en un dado momento. Contentémonos por el instante en pensar solamente que a partir de estos elementos de la magia imitativa se supone que se puede provocar algún tipo de estado, se supone que se puede provocar algún tipo de situación, tratando de utilizar elementos que imiten aquello que nosotros requerimos a fin de conseguir el efecto deseado. Sin duda alguna, pues es claro que en muchas ocasiones, pues este tipo de magia era empleada con cierto éxito. Serge Schuttin, en otro libro que se llama La hechicería, habla precisamente también de que en muchas ocasiones este tipo de actos se realizaban en público.
Pero ahí lo que aclara Sergio es que en muchas ocasiones lo que ocurría era que se producía algún tipo de efecto psicológico porque la persona que iba a ser hechizada en ese momento, al saberlo, empezaba a generar un tipo de tensión psicológica con respecto al acto mágico que presumiblemente se habría desatado en contra de esa persona. A tal grado llegaba este tipo de nerviosismo que la persona misma se llegaba a provocar las situaciones que el hechizo debería producirle. Y no es de extrañarse que, por ejemplo, algunas personas murieran de una lesión que ellos mismos se hubiesen provocado mentalmente, si nosotros tenemos en cuenta los fenómenos de lo que son las dolencias psicosomáticas, las dolencias que te puedes provocar únicamente a partir de la voluntad mental. Aquí, en este caso, pues algún escéptico podría decir, no, pues como puede suceder, pues como ha sucedido en muchas ocasiones, porque son casos perfectamente documentados en que las personas, cuando tienen algún tipo de situación mental inestable y se enfocan directamente a pensar, imaginar o creer que tienen algún tipo de daño, pues lo que ocurre es que precisamente ese daño se lo provocan de esta manera, se lo provocan mentalmente, dolencias psicosomáticas. Regresando un poco de esta pequeña digresión referida a Sergio, volviendo a James Earl Fraser, pues bueno, tenemos evidentemente que lo que es la magia homeopática o imitativa, que pues bueno, el propio James Earl Fraser prefiere llamarle homeopática, más que nada por la cuestión de igualar efectos y no tanto como imitar las cosas, sino de igualar eventos para poderlos reproducir. Está la llamada magia contaminante. En el caso de la magia contaminante, un objeto que tiene cierta condición y que de alguna manera se aplica en relación a una persona o a algo con lo que digamos nosotros tener algún tipo de efecto, inmediatamente producirá esa misma circunstancia. Ejemplo es, por ejemplo, el ejemplo es en un determinado instante, pues las relaciones que se hacen conforme a lo que son los venenos o lo que son algún tipo de fluidos extraídos de algunos animales. Si, por ejemplo, se considera que tú obtienes sangre de un lobo en algunas culturas, se daba la creencia de que el lobo te brindaría a través de la sangre algún tipo de fuerza. O es lo mismo que en el caso de costumbres terribles, como vienen a ser las cuestiones rituales y religiosas por las cuales se instauró el canibalismo en algunas culturas. Se pensaba que las personas que ingerían a sus enemigos de este modo adquirirían por contaminación el mismo tipo de cualidades que ellos tuvieran. Por supuesto también, si nosotros reconocemos las prácticas mágicas de la brujería, también vamos a encontrar que la magia contaminante se emplea en muchas ocasiones. Es por eso que muchas veces los laboratorios de las brujas, no solamente en los filmes, sino también en la vida real, pues están llenos de una cantidad de objetos y de hierbas que tienden mucho a provocar este tipo de situaciones, pues se tiene la creencia de que es así como operan. Asimismo, también nosotros tenemos que diferenciar dentro de otros efectos de la magia, una que es meramente teórica y otra que es eminentemente práctica. La que es teórica es la que se conoce como pseudociencia y, por supuesto, solamente conlleva la situación de estudio. Se plantean varias situaciones a partir del estudio para poder provocar, inclusive se pueden imaginar cierto tipo de situaciones. Probablemente para quienes no manejan mucho la cuestión de la magia resulta un poquito complicado esto de que, bueno, pues entonces ¿para qué se estudia? Bueno, se estudia o se plantea o se piensa con la intención de poderlo llevar posteriormente a la práctica. Es un poco como pensar, vaya, yo lo voy a explicar en mis propios términos que podría yo manejar con todos ustedes. Si nosotros leemos un cómic en donde nos preguntamos qué pasaría si de repente Superman bebiera agua que tuviera disuelta un poco de kriptonita. Bueno,
imaginarse todos esos efectos vendría a ser algunas de las elucubraciones que comparten muchos de los aficionados a los cómics en distintas ferias, en distintas convenciones de cómics y cosas por el estilo. ¿Va? Aquí, lo teórico en la magia es justamente la idea de entender a partir de la teoría qué cosas pueden suceder a partir de determinados elementos, y es precisamente una de las partes más interesantes que de alguna forma podemos inventar en relación a la magia, porque es la que nos permite estudiar una serie de distintos textos, que nos ha permitido abordar, pues no solamente, como en mi caso, la rama dorada, sino otro tipo de textos correlacionados a esta situación hasta el nivel de la investigación. Nosotros podemos mencionar uno de ellos que vendría a ser el Kybalión, otro que podría mencionarse también dentro de todo este tipo de cosas sería el ritual romanum, o el ritual romano, este ritual que se maneja para la cuestión de los exorcismos, y digo, sin ofensa para nadie que practique la religión, digo, yo lo manejo únicamente en este sentido como un tipo de lectura en torno a elementos mágicos. Y bueno, el ritual romano tiene una serie de elementos que merecen considerarse, al igual que muchos otros en un dado momento. Entonces, pues tenemos nosotros este tipo de magia llamada teórica, que permite predecir, plantear, suponer toda una serie de elementos que después se llevan a la práctica a partir del conocimiento, y que muchas veces son los que de alguna manera, pues cuando se le pregunta a una bruja, oye, tengo esta situación, ¿cómo podría ser? Y es entonces cuando ellas adaptan muchos de sus hechizos, utilizando elementos distintos, combinándolos de acuerdo a la nueva situación que se les está planteando. Y la magia práctica, que es la magia como pseudoarte, sí, ya dentro de una situación muy práctica, dentro de la cual se destaca la magia positiva o hechicería y la magia negativa o tabú. En el caso de la magia negativa o tabú, depende del tipo de cultura en donde nos encontremos. Yo encuentro muchísima gente, por ejemplo, que pues están totalmente en contra de sacrificio de animales, que es algunas de las cosas que plantean cierto tipo de rituales de magia. Sin embargo, no todas las culturas son tan refractarias a ese tipo de situaciones. Existen culturas en otros lugares, por ejemplo, lo que es islas de lo que es el océano Índico, y también pues más allá hacia lo que es el océano Pacífico, es donde nosotros vamos a encontrar que pues muchos de estos sacrificios son cosa perfectamente normal y que no producen ningún problema. Otras culturas en donde también, pues bueno, se trata de provocar cierto tipo de efectos, o mejor dicho, trata de no provocar cierto tipo de efectos, y que pues normalmente suelen tener la situación en contra de que pues la cultura ahí se contrapone y hace tabú todo este tipo de situaciones. ¿Sabes? Por ejemplo, mucho se habla, por ejemplo, aquí en México, de la situación de los llamados amarres. Si son buenos o son malos, eso es cosa que no me interesa, ni tengo la intención, ni me corresponde a mí, porque yo nunca he visto cómo se hace un amarre, yo no sé cómo se hace un amarre. Tal vez he visto todo lo que han visto ustedes en los videos de YouTube y cosas por el estilo, pero me parece muy insuficiente para poder emitir un juicio. Pero bueno, vamos a pensar. Se habla mucho del amarre como una magia negativa, como una cuestión negativa, porque trata de vincular a dos personas que no tendrían por qué estar vinculadas. ¿Y por qué no tendrían que estar vinculadas? Porque no existe algún tipo de matrimonio entre ellas, porque no existe alguna afinidad entre ellas, porque no existe porque una de las parejas está en una relación y la otra no, y cosas por el estilo, lo cual nos lleva a pensar cuáles son los valores de nuestra sociedad. Tabuamos ese tipo de relaciones o las prohibimos porque no las consideramos correctas, no las consideramos adecuadas. Y entonces es lo que hace cierto tipo de magia como magia negativa, porque va en contra de todo este tipo de circunstancias. Así que si nosotros establecemos claramente un vínculo entre la magia y la sociedad, vamos a encontrar rápidamente qué es lo que podemos llamar como magia negativa, que en este punto pues la gente ha dado por llamar como la magia negra. A continuación, existe la magia positiva o hechicería.
En el caso de la magia positiva o hechicería, pues bueno, se procura que a partir de un elemento que ya está dado, se busque de alguna manera, porque no es otro el objetivo de los hechizos, se busque de alguna manera alterar a la naturaleza o darle un empujón a la naturaleza para que algo ocurra en un dado instante. Si por ejemplo llega la chica, como suele suceder con la bruja, y empieza a plantearle su necesidad de pretender con un joven una relación, o un varón con una joven, pues una de las cosas que van a hacer normalmente las brujas pues, es ver la posibilidad de que realmente haya contacto entre estas dos personas, y muchas veces la primera prueba es solicitar algo de esa persona: cabello, uñas, todo este tipo de cosas. En principio, pues todo esto sirve para saber, pues bueno, qué tanta relación existe como para que estén en contacto estas personas. Y por supuesto, el bruja, en este caso, no opera directamente sobre una cuestión de amarre, ni mata animales, ni cosa por el estilo, porque no pretende forzar algo que no existe, sino que en su momento te dirá: yo puedo favorecerte o ayudarte a este tipo de relación, porque existe la posibilidad de esto, esto y esto, y entonces tendrían que hacerse varias cosas. ¿De acuerdo? Es lo mismo, pero si no sucede, pues entonces el mismo brujo te va a decir: esto no es posible por tal circunstancia, y muchas veces la persona se va a alejar como diciendo: pues que tú no eres bueno, tú no sabes hacerlo, tú no tienes la oportunidad. No, lo que pasa es que se está evitando a esa persona, ese brujo o esa bruja, y a ti mismo te está evitando algún tipo de daño al tratar de realizar lo que puede tener efectos sumamente contrarios, sumamente dañinos en un determinado instante cuando se trata de forzar la naturaleza de las cosas. Se dice que los brujos, las brujas funcionan bajo una ley de coordinación y de correlación con la naturaleza. Como ven, el tema es muy amplio, pero el tiempo ya se nos ha terminado por el día de hoy, porque de extendernos en esta plática con respecto a esta situación, yo pienso que podríamos pasar varias horas disertando sobre los elementos que conllevan a la magia, lo que conllevan a la hechicería. En este caso, repito, de dos libros, uno que tenía a la mano, el otro lo tengo un poquito guardado, el de la hechicería de Serge Houghton, que sin embargo, pues como es un libro muy útil, me acuerdo de muchas cosas. Pero espero que de alguna manera veamos la perspectiva de la magia desde el estudio de una persona dedicada a la antropología, dedicada a la investigación, dedicada a la historia, que nos ilumina sobre estos aspectos, vinculando también la situación de la magia con los efectos que se tienen en la sociedad, porque para este antropólogo, pues este tipo de cosas son indivisibles o son inseparables de la sociedad en que se producen, y es así como de alguna manera podemos ver el fenómeno mágico bajo otras perspectivas. Si les parece bien, evidentemente, si alguien tiene oportunidad posteriormente de ver el video de algunas de las personas que suelen pasar a este espacio, una cosa que podríamos empezar a tratar pues es precisamente de esto, que es mucho más provocativo en cuanto a tema, que es la magia negativa, y que de alguna manera probablemente es la que de alguna forma pues hace hablar mucho más a la gente, y es la que vinculan más a las brujas. Pero también al lado de ello me gustaría tratar un poco el fenómeno de lo que es la hechicería, la magia llamada positiva, porque de alguna manera también entraña cierto tipo de elementos que tienen muchísimo que ver con lo que es actualmente en nuestros días la práctica de la magia, todo lo que es la brujería en este aspecto. Todo esto no es más que la puerta de entrada a un campo muy, muy interesante. No nos va a alcanzar el mes para tratarlo, solamente vamos a tratar en algunos capítulos de esta situación, pero creo que la situación o que el tema llama mucho la atención. No dejen de vernos el día de mañana, que no podré estar en este espacio porque estaré en el chat en vivo de Las Leyendas del Cuervo, que se estrena el día de mañana. Una nueva historia. En este mes de octubre pues, estamos procurando traer historias de este México extraño, curioso, siempre sorprendente, a veces espeluznante y a veces sencillamente increíble, en donde existen cierto tipo de historias relativas a brujas, chamanes, vampiros, monstruos, entidades y, como sucederá el día de mañana, muertos que se niegan a estarlo. Asimismo también, en este caso vamos a tener
nosotros, como en todas las ocasiones de las leyendas del cuervo, pues una serie de digamos, invitaciones a todos ustedes que les hago desde ahorita. Una de estas invitaciones es la de siempre: síganos en Eternas Lunas. Si es la primera vez que ustedes ven este tipo de material, síganos en Eternas Lunas. Videos como temas de extensión de cultura gótica, retos para la escritura, videopoemas y toda una serie de elementos dedicados a lo que es la cultura gótica se presentan aquí en esta página. Como ustedes saben, pues el @ es Cultura Gótica. Lo están viendo a quienes están siguiendo esta transmisión o quienes suelen seguir estas transmisiones en vivo en su navegador. Tenemos también nosotros, por supuesto, la página de Twitter, Eternas Lunas 22, en donde también promovemos retos literarios que de alguna manera esperamos que estimulen a su pluma para poder crear y para que nosotros, pues, de alguna manera tengamos la oportunidad de publicarlos en los spaces. Está en proceso un nuevo reto para Facebook, y que el sábado 28 de octubre, cada vez más cerca de lo que es la fiesta de All Hallows Eve, la fiesta de Todos los Santos, la víspera de Todos los Santos, en este caso, vamos a tener nosotros ese día, sábado 28 de octubre, la lectura de los textos que ustedes nos traigan y que sean tan amables de escribir para nuestro correo, para nuestros mensajes directos, para nuestro correo directo, para nuestro interno, como gusten llamarle a este tipo de mensajes de la página. Ahí los pueden enviar, siempre y cuando incluyan la frase dentro de su texto que rece: lo bello es infame y lo infame es bello. Frase extraída de la inmortal obra de William Shakespeare, Macbeth. La propuesta está ahí para que ustedes nos traigan su escrito y lo podamos leer en vivo el día sábado 28 de octubre. Los esperamos. El staff de Eternas Lunas, el maestro Nathan Llano, la maestra Indevampi, por supuesto, en este caso, un servidor, Paul Raven 666. Los invitamos a que ustedes participen de todos estos eventos en este mes tan provocativo para todas estas situaciones. Sin más por el momento, yo me despido recordándoles que nos vemos en todo caso el miércoles y mañana, si ustedes gustan acompañarme a las Leyendas del Cuervo, en el canal de YouTube Leyendas del Cuervo, a las 9:30 horas de la Ciudad de México. Y que pues va variando en los distintos países de América Latina, que de alguna manera hemos detectado que nos sigan y que nos da muchísimo gusto que nos sigan de distintas partes del mundo. A las 21:30 de la Ciudad de México, una nueva leyenda, una leyenda que estamos seguros que será espeluznante para todos ustedes. Por lo pronto, no me resta sino desearles buenas noches y eternas lunas para todos ustedes.